¿Alguna vez has orado con tanta desesperación que sientes que tus palabras rebotan en el techo y nunca llegan al cielo? ¿Has clamado por una respuesta, por una dirección, por una señal, y lo único que recibes es silencio? Déjame hacerte una pregunta que probablemente te ha mantenido despierto más noches de las que quieres admitir. ¿Por qué algunas personas parecen escuchar a Dios con tanta claridad, mientras tú te esfuerzas por captar incluso un susurro? ¿Por qué parece que Dios les habla a otros? En sueños, en visiones, en momentos tan obvios que no hay duda, pero cuando tú oras, todo lo que encuentras es confusión y silencio. ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que hay algo mal en ti? ¿O será que hay un secreto que nadie te ha enseñado? Pero ¿y si te dijera que en Juan 10:27 Jesús mismo declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen? Ese versículo no es una promesa para unos pocos elegidos, es una realidad para todos los que son de Cristo. Si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que no has aprendido a reconocer su voz en medio del ruido. Y hoy voy a revelarte exactamente cómo orar de una manera que abre tus oídos espirituales, cómo crear el ambiente perfecto para que Dios te hable, y cómo distinguir su voz de todas las demás voces que compiten por tu atención. Déjame contarte la historia de un niño que conoció la voz de Dios de la manera más inesperada. Este niño no crecido en un hogar cristiano típico. Su madre lo había dedicado a Dios antes de que naciera, cumpliendo un voto que había hecho en medio de su esterilidad. Y cuando el niño tuvo la edad suficiente, lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera al sacerdote Elí. Este niño pasaba sus días sirviendo en la casa de Dios, limpiando, ayudando, haciendo todo lo que se le pedía. Estaba literalmente viviendo en el lugar más santo de Israel, rodeado de la presencia de Dios. Pero nunca había escuchado la voz de Dios. La Biblia dice específicamente que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Entonces, una noche, mientras el niño dormía, escuchó una voz llamándolo por su nombre. Pensó que era Elí. Corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo: «Aquí estoy. Me llamaste». Pero Elí respondió: «Yo no te llamé. Vuelve a dormir». Esto sucedió 3 veces. Y finalmente Elí, un hombre que había servido a Dios durante décadas pero que había perdido su sensibilidad espiritual, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Le dijo al niño: «Ve y acuéstate, y si te llaman dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y cuando el niño hizo exactamente eso, Dios le habló directamente. Ese niño era Samuel, y su historia no está en la Biblia por casualidad. Está ahí para enseñarte algo crucial. Estar cerca de las cosas de Dios no garantiza que escuches su voz. Puedes vivir en la iglesia, puedes conocer la Biblia de memoria, puedes servir en todos los ministerios, pero si no sabes cómo posicionarte para escuchar, puedes pasar años sin oír nada. La lección aquí es clara: Dios quiere hablarte, pero necesitas aprender el lenguaje de la intimidad con Él. Antes de continuar, como ya es costumbre, si estas palabras están resonando en tu espíritu en este momento, si sientes que este mensaje es exactamente lo que has estado buscando, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos más contenido como este que transforma vidas. Y ahora mismo quiero que vayas a la sección de comentarios y escribas esta declaración poderosa: hoy decido abrir mis oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. No lo escribas como un ejercicio religioso. Escríbelo como un pacto entre tú y Dios. Porque cuando declaras algo con tu boca mientras lo crees en tu corazón, estás activando una realidad espiritual. Y déjame pedirte algo más que va a multiplicar el impacto de este mensaje. Dale like a este video y compártelo con 3 personas que sabes que están desesperadas por escuchar a Dios. Puede ser ese amigo que está en una encrucijada y no sabe qué camino tomar. Puede ser ese familiar que está orando por dirección en su vida. Puede ser ese hermano de la iglesia que siente que Dios guarda silencio. Porque este mensaje puede ser exactamente la llave que esas personas necesitan para abrir la puerta de la comunicación con Dios. Te soy completamente honesto. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que no solo informa, sino que transforma vidas y restaura la relación entre Dios y su pueblo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte verdades profundas que nunca te han enseñado, principios bíblicos que han cambiado la vida de oración de miles de personas, y al final, compartiré contigo el secreto más poderoso que hará que tu tiempo con Dios nunca vuelva a ser igual.
La historia de Samuel nos lleva directamente a la primera verdad fundamental que necesitas entender si quieres que Dios te hable directamente. El silencio no es castigo, es preparación. Mira, muchos cristianos piensan que cuando Dios no les habla es porque están siendo castigados, porque hicieron algo mal, porque Dios está enojado con ellos. Pero eso es una mentira del enemigo. El silencio de Dios no siempre es rechazo, a veces es refinamiento. Cuando Samuel estaba en el templo, la Biblia dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No era solo Samuel el que no escuchaba a Dios, era toda una generación. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Estaba esperando el momento correcto, esperando que surgiera alguien con un corazón dispuesto a escuchar. Y cuando Samuel demostró esa disposición, cuando dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», las compuertas del cielo se abrieron. Aquí está lo que necesitas entender. Dios no siempre habla cuando tú quieres que hable. Habla cuando tú estás listo para escuchar. Y hay una diferencia enorme entre querer una respuesta y estar listo para recibirla. Porque a veces, la respuesta que Dios tiene para ti requiere que primero cambies algo en tu vida, que primero crezcas en algún área, que primero desarrolles el carácter necesario para manejar lo que Él va a revelarte. Isaías 55, 8, 9 lo explica claramente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, cuando Dios guarda silencio, no es porque no le importes, es porque está trabajando en algo más grande de lo que puedes ver. Está orquestando circunstancias, está preparando tu corazón, está alineando eventos que resultarán en tu beneficio. Y déjame mostrarte algo poderoso sobre cómo Dios usa el silencio. En 1 Reyes 19, Elías estaba huyendo de Jezabel. Estaba aterrado, deprimido, listo para rendirse. Y Dios le dijo que fuera a una cueva en el monte Horeb. Y entonces vino un viento poderoso que partía montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo ese ruido dramático, vino un susurro apacible, y ahí estaba Dios. ¿Entiendes la lección? Dios no siempre habla en lo dramático, no siempre habla en lo obvio, a menudo habla en el susurro, en lo sutil, en lo quieto. Y si tu vida está llena de ruido constante, si nunca te detienes, si nunca haces silencio, nunca vas a escuchar ese susurro, porque Dios no va a competir con el volumen de tu vida. Espera a que bajes el volumen de todo lo demás. Salmos 46:10 nos da la clave. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos. Eso es lo que la mayoría de nosotros no hacemos. Estamos constantemente moviéndonos, constantemente ocupados, constantemente consumiendo contenido, constantemente distraídos, y luego nos preguntamos, ¿por qué no escuchamos a Dios? Es como intentar escuchar una conversación susurrada en medio de un concierto de rock. No es que la persona no esté hablando, es que hay demasiado ruido. Entonces aquí está lo primero que necesitas hacer si quieres escuchar a Dios. Crea espacio de silencio en tu vida. No estoy hablando de una oración rápida de 30 segundos antes de dormir. Estoy hablando de tiempo intencional donde apagas tu teléfono, te alejas de las distracciones y simplemente te sientas en la presencia de Dios sin agenda, sin una lista de peticiones, sin una prisa por terminar, solo tú y Él. Y al principio, esto va a ser incómodo. Tu mente va a divagar. Van a venir pensamientos de todas las cosas que tienes que hacer. El enemigo va a bombardearte con distracciones. Pero si persistes, si mantienes ese espacio sagrado de silencio, algo comienza a cambiar. Empiezas a sintonizarte con una frecuencia diferente. Empiezas a notar cosas que nunca habías notado. Y en ese silencio, en esa quietud, es donde Dios te hablará. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Dios está hablando todo el tiempo. El problema no es que Él esté en silencio. El problema es que nosotros estamos demasiado ruidosos para escuchar. Es como tener la radio sintonizada en la estación equivocada. La señal está ahí, pero no la captamos porque estamos en la frecuencia incorrecta. Entonces el silencio no es vacío. El silencio es sintonización. Es ajustar tu receptor espiritual a la frecuencia de Dios. Y déjame darte una estrategia práctica que ha transformado la vida de oración de miles de personas.
Comienza tu tiempo de oración con al menos 5 minutos de silencio absoluto. No hables, no pidas, no declares. Solo siéntate en la presencia de Dios, respira, aquieta tu corazón y di internamente: Señor, aquí estoy, listo para escuchar. Y luego simplemente espera. Al principio no escucharás nada, pero eventualmente, si eres consistente, empezarás a notar impresiones, pensamientos que no parecen ser tuyos, versículos que vienen a tu mente, paz sobre ciertas decisiones. Esa es la voz de Dios. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios en el silencio de la noche. Y tú tienes que aprender a reconocerla en el silencio de tu vida. Así que deja de temer el silencio. Abrázalo, porque en el silencio es donde Dios hace su trabajo más profundo. En el silencio es donde tu alma se calma lo suficiente para escuchar. En el silencio es donde lo divino se encuentra con lo humano. Acabamos de hablar de cómo el silencio es preparación, no castigo. Pero ahora necesitas entender la segunda verdad crucial. Dios habla a través de su palabra antes que a través de cualquier otra cosa. Y aquí está donde muchos cristianos se equivocan. Están esperando una voz audible del cielo, están buscando señales dramáticas, están esperando que Dios les hable en sueños o visiones, pero ignoran completamente la forma principal en que Dios ha estado hablándoles todo el tiempo, a través de la Biblia. Hebreos 4:12 declara: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Eso significa que no es simplemente un libro antiguo lleno de historias. Es la voz de Dios hablándote hoy, ahora, en este momento. Pero aquí está el problema. Muchos leen la Biblia como si fuera un libro de texto. Leen buscando información, no transformación. Leen para acumular conocimiento, no para encontrarse con Dios. Y luego se preguntan por qué no escuchan su voz. Es porque están leyendo con los ojos equivocados. Están leyendo con la mente, pero no con el corazón. Cuando Samuel dijo: Habla, Señor, que tu siervo escucha, estaba posicionándose como receptor, no como maestro, no como experto, como receptor. Y esa es la actitud que necesitas cuando abres la Biblia. No vengas con la mentalidad de ¿qué voy a aprender hoy? Ven con la mentalidad de ¿qué me vas a decir hoy, Señor? Y déjame mostrarte cómo funciona esto prácticamente. Cuando abras la Biblia, antes de leer una sola palabra, ora. Di algo como: Señor, no vine aquí solo a leer. Vine a escucharte. Abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley. Habla a mi corazón a través de estas páginas. Dame oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Y luego lee despacio. No corras. No trates de leer 3 capítulos en 5 minutos. Lee un versículo, una parábola, un pasaje, y pregúntate: ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Una lámpara no ilumina todo el camino, ilumina el siguiente paso. Y eso es exactamente lo que Dios hace cuando habla a través de su palabra. Te da luz para el siguiente paso, no para todo el viaje. Te muestra lo que necesitas saber ahora, no necesariamente lo que quieres saber sobre el futuro. Y aquí está algo poderoso. Dios usa su palabra escrita para confirmarte lo que te está hablando en tu espíritu. Nunca confíes en una palabra de Dios que contradice lo que la Biblia enseña. Nunca. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Si sientes que Dios te está diciendo algo pero va en contra de los principios bíblicos, no es Dios. Es tu deseo, o es el enemigo, pero no es Dios. Primera de Juan 4:1 nos advierte: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Y cómo pruebas si algo es de Dios? Lo comparas con su palabra. La Biblia es el estándar. Es la plomada, es la regla de medida. Todo lo que Dios te diga en oración, en sueños, a través de otras personas, tiene que alinearse con lo que ya reveló en su palabra. Entonces, si quieres escuchar a Dios claramente, conviértete en un estudiante serio de la Biblia, no solo un lector casual, un estudiante, alguien que medita en la palabra día y noche, alguien que la memoriza, la mastica, la digiere. Porque mientras más familiarizado estés con la voz de Dios en su palabra escrita,
más fácil será reconocer su voz en otras formas. Y déjame darte un método específico que transformará tu lectura bíblica. Se llama Lectio Divina, una práctica antigua de lectura contemplativa de la Escritura. Funciona así. Primero, lees el pasaje lentamente. Segundo, meditas en él, dejando que las palabras penetren tu corazón. Tercero, oras respondiendo a lo que Dios te mostró. Cuarto, contemplas, descansando en la presencia de Dios. Y quinto, actúas, obedeciendo lo que Dios te reveló. No es simplemente leer para acumular conocimiento, es leer para encontrarte con Dios. Es permitir que la palabra te lea a ti, en lugar de solo tú leerla a ella. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando lees correctamente, la palabra te confronta, te desafía, te transforma. Y aquí está algo que muchos no entienden. Dios a menudo te habla trayendo un versículo específico a tu mente en el momento exacto que lo necesitas. ¿Has experimentado eso? Estás enfrentando una decisión difícil y de repente un versículo que leíste hace semanas viene a tu mente. Estás en medio de una tentación y un pasaje específico aparece en tu pensamiento. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo recordándote la palabra que has plantado en tu corazón. Pero para que el Espíritu Santo pueda recordarte la palabra, primero tiene que estar ahí. Juan 14:26 promete: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Pero si nunca has leído, si nunca has estudiado, ¿qué puede recordarte el Espíritu Santo? Entonces aquí está el desafío. Comprométete a leer la palabra de Dios todos los días, no como obligación religiosa, como tiempo con tu Padre, como conversación con Dios. Y observa cómo, poco a poco, empiezas a reconocer su voz con más claridad. Empiezas a discernir su dirección con más confianza, porque la palabra se convierte en el filtro a través del cual procesas todo lo demás. Y déjame advertirte sobre algo. El enemigo va a intentar robarte este tiempo. Va a traer distracciones. Va a susurrarte que estás demasiado ocupado. Va a hacerte sentir que es aburrido. Pero si persistes, si proteges este tiempo como lo más sagrado de tu día, vas a experimentar algo que cambiará tu vida para siempre. Vas a experimentar a Dios hablándote directamente a través de su palabra. Y una vez que experimentas eso, nunca querrás volver a vivir sin ello. Hemos hablado de la importancia del silencio y de la palabra de Dios. Pero ahora llegamos a la tercera verdad transformadora. Dios habla a un corazón obediente, no solo a uno curioso. Y esta es una verdad que incomoda a muchos. Quieren escuchar a Dios, pero no necesariamente quieren obedecerlo. Quieren dirección, pero solo si esa dirección se alinea con lo que ya querían hacer de todos modos. Pero Juan 14:21 lo deja claro. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Fíjate en esa última frase. Me manifestaré a él. Dios se revela a los que obedecen. No solo a los que oran bonito, no solo a los que ayunan, a los que obedecen. Samuel aprendió esto de manera práctica. Cuando Dios le habló esa primera noche, le dio un mensaje difícil. Tenía que decirle a Elí, el hombre que había sido como un padre para él, que Dios iba a juzgar a su familia por el pecado de sus hijos. Imagina lo incómodo que debe haber sido para un niño tener que confrontar a su mentor con semejante mensaje. Pero Samuel lo hizo. Obedeció. Y la Biblia dice que Samuel creció, y el Señor estuvo con él y confirmó todas sus palabras. 1 Samuel 3:19. ¿Por qué Dios siguió hablándole a Samuel? Porque Samuel demostró que haría lo que Dios le dijera, sin importar cuán difícil fuera. Y eso es exactamente lo que Dios busca en ti. No perfección, obediencia. Porque ¿de qué sirve que Dios te hable si de todos modos vas a hacer lo que tú quieres? Y aquí está donde muchos se estancan. Dios les habló hace meses, hace años, les dio una instrucción clara, pero nunca la obedecieron. Y ahora se preguntan por qué los cielos están cerrados. Es porque Dios no va a darte nueva luz si no has obedecido la luz que ya te dio. Es como un estudiante que ignora las instrucciones del maestro para la primera tarea y luego se queja de que el maestro no le da instrucciones para la segunda. Lucas 16:10 establece el principio. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.
Dios prueba tu obediencia en lo pequeño, antes de confiarte lo grande. Si no puedes obedecer en las cosas simples que ya te ha mostrado, ¿por qué debería revelarte cosas más profundas? Y déjame ser específico. ¿Hay algo que sabes que Dios te ha estado diciendo que hagas, pero has estado posponiendo? Tal vez es perdonar a alguien. Tal vez es dejar un hábito. Tal vez es tener una conversación difícil. Tal vez es dar un paso de fe en algún área. Tal vez es servir en algún ministerio. Lo que sea, ese acto de obediencia pendiente está bloqueando tu capacidad de escuchar a Dios con claridad. Santiago 4:17 nos dice: Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Conocer la voluntad de Dios y no hacerla es pecado, y el pecado crea distancia entre tú y Dios. No porque Dios se aleje de ti, sino porque tú te alejas de Él. Isaías 59:2 lo explica: Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, si quieres que Dios te hable, empieza por obedecer lo que ya te ha dicho, y observa cómo las compuertas del cielo se abren, porque Dios se deleita en revelar sus secretos a los que demuestran que son dignos de confianza con esas revelaciones. Salmos 25:14 promete: El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Amistad. Esa es la palabra clave. Dios no quiere solo una relación donde tú pides y Él da. Quiere amistad, quiere intimidad, quiere confianza mutua. Y la confianza se construye a través de la obediencia. Y aquí está algo poderoso. Cuando obedeces lo que Dios te ha dicho, incluso cuando no entiendes completamente por qué, estás demostrando fe. Estás diciendo: confío en ti más que en mi propio entendimiento. Y esa es exactamente la actitud que abre los cielos. Proverbios 3:5-6 lo confirma. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Entonces, antes de pedir más dirección, antes de clamar por más revelación, pregúntate: ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la luz que ya tengo? Porque si la respuesta es no, ahí está tu problema. No es que Dios no quiera hablarte, es que estás bloqueando el canal de comunicación con tu desobediencia. Y déjame darte un paso práctico. Hoy, ahora mismo, después de ver este video, identifica una cosa que sabes que Dios te ha estado diciendo que hagas. Una sola cosa, no 5. Una, y hazla. Obedece. Da ese paso. Ten esa conversación. Toma esa decisión. Lo que sea. Y observa cómo, cuando demuestras que eres obediente en lo que ya sabes, Dios comienza a revelarte lo que aún no sabes. Porque aquí está la verdad. Dios no juega al escondite contigo. No está tratando de hacerte adivinar. Pero sí requiere que demuestres que cuando Él habla, tú escuchas y actúas. Y cuando haces eso, cuando tu vida se alinea con tu oración, es cuando experimentas la plenitud de la comunicación con Dios. Llegamos ahora a la cuarta y última verdad antes del cierre. Dios habla en el lenguaje de la relación, no de la religión. Y esta verdad va a revolucionar completamente tu vida de oración. Muchos cristianos tienen una relación transaccional con Dios. Vienen a Él cuando necesitan algo. Oran cuando están en problemas. Buscan su rostro cuando enfrentan una crisis. Pero cuando todo está bien, cuando la vida es cómoda, se olvidan de Él. Pero Dios no es una máquina expendedora espiritual donde insertas una oración y recibes una respuesta. Es un Padre que desea relación contigo. Y las relaciones se construyen en los momentos ordinarios tanto como en los extraordinarios. Se construyen en la consistencia, en la presencia, en el tiempo invertido. Cuando Dios llamó a Samuel esa noche, no estaba respondiendo una oración de emergencia. Samuel no estaba clamando por ayuda. Simplemente estaba ahí, en la casa de Dios, durmiendo. Estaba en su lugar de asignación, siendo fiel en lo que se le había pedido hacer. Y en ese contexto de presencia consistente, Dios habló. Éxodo 33:11 describe la relación de Moisés con Dios de esta manera. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Cara a cara, como amigos. No como un súbdito temblando ante un rey distante, como amigos. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Jesús lo confirma en Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes.
Amigos, Dios quiere compartir sus secretos contigo, quiere revelarte sus planes, quiere mostrarte cosas grandes y ocultas, pero eso solo sucede en el contexto de amistad, de relación íntima. Y aquí está el problema. Muchos quieren los beneficios de la amistad con Dios sin invertir en la relación. Quieren que Dios les hable cuando lo necesitan, pero no están dispuestos a pasar tiempo con Él cuando no necesitan nada. Eso no es amistad. Eso es uso. Imagina si solo llamaras a tu mejor amigo cuando necesitaras algo, cuando necesitaras un favor, cuando necesitaras dinero, cuando necesitaras ayuda, pero nunca llamaras solo para conversar, solo para compartir, solo para estar presente. ¿Cuánto tiempo crees que duraría esa amistad? Y sin embargo, así es como muchos tratan a Dios. Pero cuando inviertes en la relación, cuando pasas tiempo con Dios simplemente porque lo amas, no porque necesites algo hermoso sucede. Comienzas a conocer su corazón, comienzas a entender sus caminos, comienzas a discernir su voz con facilidad, porque la has escuchado tantas veces en los momentos de intimidad. Jeremías 33:3 contiene una promesa poderosa. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero fíjate que dice, clama a mí, no ven a mí solo cuando necesites algo. Clama, busca, anhela, persigue la relación. Y aquí está cómo se ve esto prácticamente. En lugar de solo orar cuando tienes una lista de peticiones, empieza a pasar tiempo con Dios sin agenda. Ven a su presencia solo para adorarlo, solo para decirle que lo amas, solo para sentarte en silencio y disfrutar de estar con Él. Porque eso es lo que hacen los amigos. No siempre están hablando de negocios, a veces solo disfrutan de la compañía del otro. Y cuando haces esto, cuando construyes una relación genuina con Dios, su voz se vuelve familiar. Puedes distinguirla de todas las demás voces porque la has escuchado en los momentos de intimidad. Es como reconocer la voz de tu pareja o de tu mejor amigo en una multitud. No necesitas verlos. Solo escuchas su voz y sabes quién es. Así es como funciona con Dios. Juan 10:4-5 describe esto perfectamente. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Las ovejas reconocen la voz del pastor porque pasan tiempo con él, lo conocen, confían en él. Entonces, si quieres escuchar a Dios con claridad, invierte en la relación. No solo vengas a Él cuando estés desesperado, ven a Él en los buenos días también. Comparte tus alegrías con Él, no solo tus tristezas. Agradécele por las bendiciones pequeñas, no solo clames en las crisis grandes. Construye una historia con Él, y déjame darte una práctica que transformará tu relación con Dios. Empieza un diario de conversaciones con Dios. No solo un diario de oración donde escribes peticiones. Un diario de conversación donde escribes lo que le dices a Dios y lo que sientes que Él te está diciendo. Haz preguntas. Escribe las impresiones que recibes. Registra los versículos que vienen a tu mente. Documenta los momentos donde sentiste su presencia. Y con el tiempo, cuando mires hacia atrás en ese diario, verás un patrón. Verás cómo Dios ha estado hablándote consistentemente. Verás cómo sus promesas se han cumplido. Y esa historia fortalecerá tu fe para confiar en su voz en el futuro. Porque aquí está la verdad final. Dios está hablando. Siempre ha estado hablando. El problema nunca ha sido su silencio. El problema ha sido nuestra incapacidad para escuchar. Pero cuando creas espacio de silencio, cuando te sumerges en su palabra, cuando demuestras obediencia y cuando construyes relación genuina, tus oídos espirituales se abren. Y lo que una vez parecía confuso, se vuelve claro. Lo que una vez parecía silencio, se vuelve conversación constante. Hemos caminado juntos a través de estas verdades poderosas sobre cómo orar para que Dios te hable directamente. Hemos visto que el silencio no es castigo, sino preparación. Hemos aprendido que Dios habla principalmente a través de su palabra. Hemos descubierto que la obediencia abre los cielos. Y hemos entendido que Dios busca relación, no religión. Pero ahora déjame llevarte al corazón de todo esto. La verdad más profunda, más transformadora de todas es esta. Dios ya te habló de la manera más clara posible cuando envió a Jesús. Hebreos 1:1-2 lo dice así. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas,
En estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la palabra viva de Dios. Es la revelación máxima del corazón del Padre. Y si quieres saber cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué le importa a Dios, mira a Jesús. Él es la respuesta a todas tus preguntas sobre quién es Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí está la promesa increíble. A través del Espíritu Santo, puedes tener la misma intimidad con Dios que Jesús tenía. Juan 14:26 promete que el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Juan 16:13 dice que el Espíritu te guiará a toda verdad. Romanos 8:14 declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo es tu maestro personal, es tu guía, es la voz de Dios habitando en ti. Y cuando aprendes a reconocer su voz, cuando aprendes a seguir su liderazgo, tu vida entera cambia. Ya no caminas en confusión, caminas con dirección divina. Ya no tomas decisiones basadas solo en lógica humana. Las tomas guiado por sabiduría celestial. Y la invitación que Dios te hace hoy es simple pero profunda. Ven más cerca. Acércate más. No te conformes con conocer acerca de Dios. Conócelo personalmente. No te conformes con escuchar lo que otros dicen que Dios les habló. Escúchalo tú mismo, porque Él quiere hablarte directamente. Quiere revelarse a ti. Quiere que lo conozcas tan íntimamente que reconozcas su voz instantáneamente. Así que hoy quiero que hagas algo. Ve a la sección de comentarios y escribe: hoy mismo decido que Dios hablará directamente a mi corazón. Escríbelo como una declaración de fe, como un compromiso de tu parte de crear el espacio, el silencio, la obediencia y la relación que permite que Dios hable. Y ahora suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo mensaje, porque necesitas seguir alimentando esta relación con Dios. Necesitas seguir aprendiendo a reconocer su voz. Y estos mensajes están diseñados para equiparte, para guiarte, para ayudarte a profundizar en tu caminar con Él. Comparte este mensaje con 3 personas. Puede ser ese amigo que está buscando dirección desesperadamente. Puede ser ese familiar que siente que Dios no le habla. Puede ser ese hermano de la iglesia que necesita aprender a distinguir la voz de Dios. Nunca sabes cómo Dios puede usar este mensaje para revolucionar la vida de oración de alguien. Y déjame dejarte con esta promesa final de Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Esa es tu identidad. Eres oveja de Cristo. Y las ovejas de Cristo escuchan su voz. No es un don especial para unos pocos. Es una realidad para todos los que le pertenecen. Así que deja de dudar de tu capacidad de escuchar a Dios. Deja de pensar que otros tienen algo que tú no tienes. Tienes todo lo que necesitas. Tienes el Espíritu Santo. Tienes la palabra de Dios. Tienes acceso directo al trono de gracia. Lo único que te falta es posicionarte correctamente, crear el silencio, sumergirte en la palabra, obedecer lo que ya sabes y construir la relación. Y cuando hagas estas 4 cosas consistentemente, vas a experimentar algo que cambiará tu vida para siempre. Vas a escuchar la voz de Dios con tanta claridad que nunca más dudarás de su dirección. Vas a conocer su corazón tan íntimamente que sus deseos se convertirán en tus deseos. Vas a caminar tan cerca de Él que sus pasos guiarán los tuyos. Samuel escuchó la voz de Dios porque se posicionó correctamente. Y ese niño creció para convertirse en uno de los profetas más grandes de Israel. Todo porque una noche, en lugar de ignorar la voz que lo llamaba, dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y hoy, Dios te está llamando de la misma manera. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es: ¿estás escuchando? Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.